Pero es verdad que en las guerras de Yahvé te sumerges en una inquietud que yo creo que todos los que hemos leído, no solo los evangelios, sino la propia saga de Caballo de Troya. Yo la verdad es que siempre lo digo, ¿no? Caballo de Troya 1 es mi libro favorito, es mi gran libro. Todos los años me leo uno, ahora mismo me estoy leyendo El Caballo de Troya 9 y me sumergeré en alguno de los puntos que más me llaman la atención, que están relacionados con esto. Creo que es en el Caballo de Troya 7, pero es verdad que en la propia saga de Caballo de Troya, constantemente Jesús de Nazaret lo que nos está indicando es el Padre Azul, el Padre al que yo me refiero, no tiene demasiado que ver con ese Yahvé de la antigüedad. Y es verdad, cuando pensamos en Jesús o en Jesús Dios, ¿no? Pensamos en alguien tremendamente misericordioso, bondadoso, que ayuda, que respeta, que no discrimina, pero lo que vemos con el Yahvé del Antiguo Testamento es ese brazo de hierro, ese casi rompedor de dientes, ¿no? Como se cita a Juan, bueno, como se cita a ese futurible Mesías en Caballo de Troya, es decir, un Dios incluso vengativo. ¿Siempre te ha ocurrido esto de que no te encajaba el Dios de Jesús de Nazaret del Dios de Yahvé de los judíos? No, yo recuerdo que leí la Biblia hace muchísimos años, cuando era muy joven, y no entendía gran cosa, ¿eh? No podía entender que un supuesto Dios, Yahvé, se dedicara a matar mujeres, niños, animales, ancianos, y además que robara unas tierras, porque Uh al final lo que te encuentras es que el avance de esos supuestos judíos por Canaán durante esos años significa desposeer de sus tierras, de sus ciudades, de sus propiedades a los legítimos dueños que estaban en esas zonas. Más de 30 etnias que vivían allí desde hacía muchísimo tiempo. Eh, bueno, no lo comprendía. Después ya con el paso del tiempo, con las investigaciones, llevo ya 51 años en la investigación del tema OVNI y de los grandes misterios, empecé a caer en la cuenta, es decir, no, un momento, nos están vendiendo un Dios que en todo caso es con minúsculas, -huh. no con mayúsculas. Efectivamente. Claro, cuando pensamos en, por ejemplo, la propia historia de Moisés, ¿no? Y pensamos en ese primer encuentro que Moisés tiene con la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta, ¿y cómo les diré que te llamas? ¿Quién diré que eres? ¿No? ¿Cómo te llamaré? Y la zarza le responde ese yo soy, ¿no? O ese Yahvé, que significaría directamente. Y claro, siempre me llamó la atención la relación que existe con la propia terminología del nombre de Moisés, que parece que de siempre, desde el punto de vista judeocristiano, se nos ha vendido la historia de que es un nombre hebreo que significaría como el salvado de las aguas, ¿no? Pero también es cierto que si nos ponemos a pensar en los nombres egipcios, Ramsés significaría Moses, ¿no? Hijo de Ra, o Tutmosis, Tutmosis, hijo de Tut. Por eso yo siempre he pensado esa posibilidad de que probablemente Moisés fuera egipcio directamente, que su nombre fuese algo así como o Ramoses o Tutmosis o algo así, y que en el momento en que él tiene ese encuentro con la zarza ardiente, se quitase la primera parte, la parte principal de su nombre que equivaldría al dios egipcio correspondiente y se quedase solo con Moses. Moisés, es decir, hijo de un dios al que no quiere ser llamado de ninguna forma. Por eso, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, cuando pensamos en el éxodo o la liberación del pueblo de Israel, yo creo que no había ningún judío o ningún israelita propiamente de la religión judía siendo liberada por parte de Moisés en el éxodo, ¿no? ¿Eran judíos los esclavos del antiguo Egipto? Bueno, esa es una de las grandes o de los grandes descubrimientos que yo pude hacer durante estos años en los que yo he trabajado en las guerras de Yahvé. Para los historiadores y arqueólogos, el pueblo judío como tal no existía en la época de Moisés. Es Uh decir, esa gente que estaba cerca del delta del Nilo, al este, en una tierra que se llamaba Gosen, eran una mezcla de, de nómadas, de pastores,
de bandoleros que entraban y salían de Egipto, causando muchos problemas, ¿eh? Era al final esta mezcla de personajes y de razas se asientan en esa zona del delta del Nilo y se deciden a trabajar para los judíos, para los egipcios, pero no eran esclavos, trabajaban en la construcción de las ciudades, los maltrataban, no cabe la menor duda, pero no tenían el carácter de esclavos. Entonces aquí nos encontramos con un problema tremendo, es decir, aquella gente que saca a Moisés de Egipto no eran judíos. Abraham era del actual Irak y sus descendientes más o menos igual. Que fueran o no fueran a Egipto es otra cuestión, pero el origen no era judío. El término judío aparece mucho después de la salida de Egipto. Y bueno, hay una vinculación con otro fenómeno, con otro suceso que le sucede a Jacob, uno de los nietos de Abraham, cuando atraviesa un río, el Jacob, y lucha con un ángel. Hay que Ujú. ponerlo entre comillas, lo de ángel. Y bueno, al final el supuesto ángel le dice, a partir de ahora te llamarás Israel. Pero bueno, eso no significa, repito, que la Ujú. gente que saca a Moisés de Egipto fueran judíos. El término judío aparece mucho después, a lo largo del tiempo, de la historia, de cómo Moisés y sus sucesores, Josué, etcétera, los van llevando hacia la tierra de Canaán. Ahí, en ese transcurso de 40 largos años o más, les dan una identidad nacional, les dan una religión que no tenían. Esa gente adoraban a muchos ídolos, muchos dioses, exactamente igual que los egipcios. Y les dan, por supuesto, una tierra, repito, que no era suya. Es decir, ¿desde cuándo el buen Dios se dedica a robar tierras? Y si tú no estás de acuerdo en darme tus propiedades, yo te paso a cuchillo. Ujú. En Jericó murieron 50.000 personas. Es que nos planteamos incongruencias en que Dios pueda hacer o pueda decir las cosas que nos dice el Antiguo Testamento que hace. Por ejemplo, si volvemos al caso de Moisés, ¿no? Y nos planteamos en ese momento en que Moisés va a ascender al monte Sinaí, Dios o Yahvé le dice a Moisés: vas a subir tú solo, que no suba ninguno de los israelitas que están ahí, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿por qué? Si los israelitas que están ahí, que han ido con Moisés, que han sido liberados por parte de Moisés porque así lo ha pedido Yahvé, van a adorarle. Y les dice que si suben con él, morirán directamente. No tiene demasiado sentido, ¿no? O por qué, por ejemplo, el momento en que Moisés está en el Sinaí y le pide a Dios: quiero verte el rostro, ¿puedo verte el rostro? Y Dios le responde eso de: ningún hombre que haya visto mi rostro ha sobrevivido. Llegado a un punto, yo te cubriré, creo que dice, con mi dedo o con mi mano, te esconderás en una gruta y al pasar me podrás ver la espalda. Y ya está. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer este tipo de proclamas o de cubrirse las espaldas, que nadie le vea el rostro, que no vayan los judíos que están ahí abajo supuestamente, que han ido a adorarle? ¿Acaso el Dios creador del universo no querría que, si son sus hijos, estuviesen con él? Esta es una incongruencia que, por ejemplo, te has llegado a plantear, Juanjo. Sí, bueno, por supuesto, y eso también te lleva muy lejos, ¿no? Es decir, el Yahvé, a quien yo identifico con un equipo de una o de varias civilizaciones no humanas con una Ujú. tecnología asombrosa, mágica, para aquella época. Entonces, bueno, dices bien, eh, Yahvé o el equipo de astronautas o de quien fuera, ordena a Moisés que suba al Sinaí, al macizo, y que ninguno de sus gentes, de su pueblo, se acerque, y marca unos límites. Y si esta gente traspasa esos límites, hay que apedrearlos a distancia. Ujú. ¿Por qué? Pues muy sencillo.
Hoy sabemos que si alguna de estas naves tiene algún tipo de singularidad radioactiva, el que traspasara los límites establecidos por Yahvé significaría que quedaría contaminado, fuera hombre o animal. Y bueno, pues en el Antiguo Testamento te dice, sea hombre o animal, si lo traspasa, si traspasa esos límites que yo voy a establecer, tienen que ser matados, muertos, lapidados a distancia. A mí eso me lleva a pensar inmediatamente que, claro, el buen Dios no tiene por qué establecer esos límites. Sí los establecen unas civilizaciones que trabajen o dispongan de esa energía radiactiva, nuclear o lo que sea. Eh, bueno, Moisés no podía saberlo, no podía saber y por supuesto obedecía, ¿no? Es decir, bueno, pues a partir de aquí no pasa nadie, pero la verdadera razón no era que, bueno, ver a Dios o... No, no, la verdadera razón es que se podían contaminar y podían morir. Y por Ujú. supuesto, otra de las razones por las que quizás Dios prohíbe a Moisés y a su gente que les vean el rostro es porque a lo mejor ese rostro no tenía nada que ver con lo que podían imaginar sobre Dios. Yo recuerdo en alguna investigación que hice en el Sinaí hace ya muchos años, los beduinos me contaban Ujú. que sus antepasados habían visto descender en esa zona del macizo del Sinaí unos cuerpos extraños con forma de cubo, con unos ojos y con unas patas que se posaban en el suelo y de ese cubo, al que llamarían después el dios Dusares, salían unos seres muy grandes, muy altos, algunos con dos cabezas. Claro, Vaya. hay que pensar, decir, bueno, si Yahvé, ¿por qué prohíbe hacer imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo? Pues sencillamente porque a lo mejor no le interesaba que nadie reprodujera el verdadero aspecto de ese equipo. También, por supuesto, entraba en juego el tema de la idolatría, que no adorasen a nadie, ¿no? Por supuesto, pero yo me quedé pensando y dije, bueno, a ver, puede ser que al equipo de Yahvé no le interesara que hicieran unas esculturas, unas pinturas con su verdadero aspecto.